Muy bien. Después de haber revisado, si estamos viendo ya la presentación, jóvenes. Sí, señora. Gracias. Después de haber revisado esta clasificación entre análisis lineales, análisis no lineales, análisis dinámicos, análisis estáticos, podemos también hacer otra clasificación interesante de los análisis, aplicados tanto en estructuras por construir, es decir, en el análisis y diseño de estructuras nuevas, como en la evaluación de estructuras existentes. Los análisis por resultados. Cuando hablamos de los resultados, podemos considerar tres tipos de análisis. Los análisis prescriptivos, no son descriptivos, prescriptivos, los análisis por desempeño y los análisis por resiliencia. Un análisis prescriptivo es aquel que está basado en las experiencias, en normativas y que por lo tanto tiene parámetros de control basados en normas. Una norma se publica en un país y después de cierto tiempo tiene que ser actualizada en función de los conocimientos nuevos que van aportando diferentes criterios en parámetros y también en función de las experiencias vividas, ¿no? Nuestra norma precisamente fue actualizada en función del megasismo de Chile del 2010, donde se decidió revisar la normativa, no solo en nuestro país, sino en países de la región. En nuestra normativa existen múltiples controles, uno de los más importantes o más conocidos, la deriva, y por lo tanto nos interesa saber que se cumplan con varios parámetros de control. Por otro lado, tenemos también los análisis por desempeño. Los análisis por desempeño están basados en el desempeño estructural y no estructural esperado de una estructura ante diferentes niveles de amenaza, ¿sí? Esto vamos a hablar bastante en las clases siguientes. Haremos una introducción de un no lineal y hablaremos para poder entender lo que nos pide la norma en cuanto a objetivos de rehabilitación. Entenderemos lo referido al desempeño, ¿no? Eso ya vamos a ampliar. Aprenderemos lo que es un desempeño, como podemos ver aquí, operacional, ocupación inmediata, seguridad a la vida y prevención colapso, que suele estar representado con estos diagramas bastante comunes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se espera ahí? Pues cómo se va a comportar la estructura. Con este tipo de análisis podremos nosotros verificar de manera apropiada y técnica nuestra famosa filosofía de diseño sismo resistente. Nuestra famosa filosofía de diseño sismo resistente, que nos decía que el daño es controlado, ¿no? Nos decía, ante sismos pequeños, pues no hay daño. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo verifico? ¿Cómo cuantifico? Con un análisis por desempeño. Que ante el sismo mediano hay algo de daño, ¿no? ¿Cómo verifico? Con un análisis por desempeño. Y que ante el sismo raro, es decir, el de 475 años de periodo de retorno, o su equivalente, 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, ante ese sismo va a haber daño, pero me interesa que la estructura no colapse. Estaríamos acá, prevención colapso. ¿Cómo hago eso? De manera técnica, pues realizando un análisis por desempeño, siendo el más básico, un no lineal, estático, el denominado pushover. Eso vamos a hablar en las siguientes clases. Pero también tenemos otra manera de realizar los análisis que ha tenido bastante auge en los últimos años y que ya no es tan nuevo escuchar en nuestro país, los análisis por resiliencia. Estos análisis han venido utilizándose en Estados Unidos de tal manera que se han generado softwares excelentes para su cálculo y normativa para poder controlar los resultados. Por ejemplo, la principal normativa, el FEMA P58 en sus dos volúmenes, ¿no? Los softwares que podríamos utilizar para eso es el SP3, es muy interesante, aunque cuesta, pero dentro del FEMA P58 se entrega también un software que ustedes lo pueden descargar de manera gratuita, el conocido como el PACT, PACT, el que está aquí, PACT. ¿Sí? Viene de la mano con el FEMA P58, tiene sus limitaciones, pero ustedes podrían usarlo sin problema.
¿En qué consiste un análisis por resiliencia? En la importancia de tres conceptos fundamentales: ¿sí? La economía, la seguridad y el tiempo de operación de las estructuras. Combinando estos tres parámetros importantes, se puede llegar a alcanzar diferentes grados de las estructuras. En Estados Unidos, instituciones como el USRC, Estados Unidos, y hay otras clasificaciones como el REDMI también, han establecido parámetros específicos que, de cumplir una estructura, puede ser clasificada dentro de diferentes certificaciones como las que podemos observar. Una certificación básica será aquella que cumpla con ciertos parámetros e irá subiendo de categoría. Una estructura Silver, una estructura que sea certificada como Gold y una que sea Platino, por poner de ejemplo, en este caso, el USRC, ¿no? Por poner de ejemplo, el USRC. Aquí tengo los parámetros que exige esta metodología de Estados Unidos en análisis por resiliencia. Sí, en función de la seguridad, el daño, perdón, la economía, el daño y el tiempo de recuperación. De la seguridad estamos hablando del número de posibles heridos, fallecidos, etc. En el tiempo estamos hablando del tiempo, aunque eso es un poco subjetivo, en Estados Unidos no se hacen problema, en nuestro país sería en función de la logística y de la parte económica, ¿no? Pero si se tuviera todo, en ese momento la logística y el dinero, pues cuánto tiempo se demora en recuperarse una estructura de manera inmediata o en pocos días, semanas, meses o hasta años, en función de los daños, ¿no? Se va a ver el tiempo de recuperación. Vamos a analizar este parámetro, que es a veces el más sencillo, el más entendible, el de la seguridad, ¿no? De los daños ocasionados. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, considera este parámetro? Pongamos números redondos para entender. Yo tengo una estructura cuantificada y el PAC es tan grande que podemos hacer solo para la parte estructural y también incluir acabados, pero pensemos en lo que a veces más nos interesa, cuantificar los daños cuando ocurre un sismo, y lo que nos demostró el sismo de Pedernales. Pensemos que cuantificamos la estructura como tal en columnas, vigas, losa y la mampostería, solo eso. Estructura propiamente dicha y mampostería, porque la mampostería fue la que sufrió mucho daño en Pedernales. Muchos profesionales le dicen por eso el sismo de las mamposterías, ¿no? Entonces pensemos que queremos analizar estos dos parámetros importantes: la estructura como tal y, dentro de los elementos no estructurales, la mampostería. Y cuantificamos económicamente, verificando que estos tienen un costo de $100.000, por poner números redondos para entender este cuadro. Entonces me cuesta $100.000, ¿sí? Yo aplico el sismo de diseño de 475 años y verifico los daños posterior a la ocurrencia de ese evento, ¿sí? Yo le puedo poner el de 475 años. Podría también analizar con otros sismos, pero primeramente con el sismo de diseño, 475 años. Y veo que los daños en la estructura y mampostería, pues son $15.000. Como puse números redondos, $15.000 representa el 15%. Entonces el 15% estoy aquí, ¿sí? Menor al 20%, no acá porque acá es menor al 10%. Entonces estoy cumpliendo este parámetro. Si cumplo este parámetro del tiempo de reconstrucción y de la seguridad, estaríamos hablando que podría estar cumpliendo el Silver. ¿Ven? El Silver. Miren por acá qué tan estricto es el platino, que puede ser para un mega hospital, ¿no? Me dice que debería yo tener los daños menores al 5%. Es decir, en los $100.000 del costo de la estructura, después del sismo yo debería gastarme máximo $5.000 para arreglar la estructura,
Sí, tal vez, y como pusimos mampostería en reparar fisulitas en los hilos, estamos hablando de un sismo de diseño, ¿no? Altísimo, altísimo, en lo que considera este parámetro, este análisis de resiliencia para que cumpla platino, es altísimo, ¿no? Hablar del 5% de daño en una estructura ante la aplicación del sismo de diseño. Recordemos la tercera filosofía de diseño sismo resistente, el tercer objetivo de nuestra filosofía, que nos dice que ante sismos raros lo que nos interesa es salvaguardar la vida de los ocupantes y que va a haber mucho daño. Entonces jamás vamos a estar aquí, ¿no? Va a haber mucho daño, ¿sí? Podríamos estar acá, donde los daños para poder realizar que la estructura vuelva a estar operativa, los costos de reparación sean de $35.000 ante el sismo de diseño. Estaríamos hablando de este color. Y como ven ustedes, nuestra filosofía de diseño sismo resistente para estructuras de ocupación normal va de la mano solo de una certificación básica en el concepto del USRC. Por aquí estaríamos, miren, el color celeste océano, ¿sí? ¿Qué considera este análisis? ¿Qué es lo que debo hacer? Ya vamos a ampliar un poquito estos resultados. Para el análisis de un análisis por resiliencia básico, pues lo que vamos a necesitar son alguna información, entre ellas las curvas poblacionales, ¿no? Entonces, de todas maneras, el PACT, que está basado en el tema P58, tiene curvas poblacionales que yo solo tengo que escoger. Habrá curvas poblacionales para departamentos, para viviendas normales, para una escuela, porque por ejemplo en una escuela los horarios de mayor afluencia de las personas, del público, de los usuarios, será en el transcurso del día. Tal vez en un departamento, pues en la noche, donde ya toda la familia está en su casa, ¿no? Estas curvas poblacionales en función de las diferentes horas de cada día. Vamos a necesitar pues un análisis modal espectral o un paso a paso en el tiempo, porque nosotros necesitamos como dato a usar en este programa las aceleraciones que se van a registrar ante diferentes niveles de amenaza. Entonces yo puedo poner el sismo de 475 años, más apropiado será un análisis paso a paso, pero si quiero hacer solo un modal no pasa nada. En un modal espectral yo puedo mandar a imprimir la información de las aceleraciones que registraría cada piso ante el sismo de 475 años de la norma, por ejemplo, y puedo tener esa información. Voy a necesitar la información de los puntos de desempeño que nos entregará un pushover. Entonces, para este análisis por resiliencia, mínimo el pushover. Hay una herramienta adicional del PAC, que es una hoja electrónica en Excel, todo viene gratis, todo puede descargarse cuando tienen el tema P58, donde esa herramienta nos permite hacer un análisis simplificado, dinámico, no lineal, con información del pushover, ¿no? Entonces vamos a necesitar hacer un pushover y usar una herramienta de cálculo sencilla, necesitamos el pushover. Y vamos a necesitar, bueno, son múltiples informaciones, estoy diciendo la más básica. Vamos a necesitar, ahí sí lo más difícil, las curvas de fragilidad de los elementos, ¿sí? La mayoría de curvas de fragilidad, las más básicas, las más sencillas, pues las utilizan en Estados Unidos y son iguales a las que nosotros necesitamos y las podemos utilizar del PACT, ¿sí? Podemos tener las curvas de fragilidad del hormigón en columnas, del hormigón en vigas, del nudo, de todo. En el PACT está subido y no tienen que hacer nada. El pero es cuando queremos colocar materiales propios. Ahí es cuando es el pero, porque para materiales propios no tienen en Estados Unidos esa base de datos, pues no van a tener de todo el mundo. En nuestro caso, nuestras mamposterías, ¿no? Nuestras mamposterías son diferentes a las que usan en otros países. Nuestras mamposterías más bien no son tan apropiadas. Recuerden lo que hablábamos de cómo generan las columnas cortas por estar sin querer haciendo que Fusigiri sea la columna a media altura, ¿no? Nuestras mamposterías deberían ser totalmente independientes de la estructura porque yo no modelo con mamposterías en el TABS, en el CIPCAD, en el SAB 2000, ¿no? Yo le modelo pórticos a la estructura y la estructura que yo analizo y que coloco yo los factores
que utilizo. Por ejemplo, el factor R de reducción de respuesta sísmica es para pórticos y por lo tanto debería comportarse de igual manera. Nuestra mampostería es diferente. Lamentablemente no tenemos experimentación que pueda validar la información de una curva de fragilidad para la mampostería. ¿Qué es la curva de fragilidad? Pues si yo tengo un elemento, una columna, pues yo quiero saber ante diferentes cargas cuál es su comportamiento. Lo más básico, ante diferentes incrementos de carga, como es la deriva. La deriva, ¿no? Aquí está claramente deriva de piso, no story drift, ¿sí? Entonces voy colocando en función de diferentes cargas y puedo obtener esta curva de su comportamiento. No tenemos la mampostería como existe en nuestro país. Lamentablemente en la central no podríamos hacer un trabajo de investigación porque necesitamos un muro de carga como el que tiene la Politécnica, pero bueno, con los jóvenes que hemos trabajado en resiliencia hemos utilizado, tampoco está mal, una curva de fragilidad, más bien más experimental, más bien más práctica, no está la palabra correcta. Experimental sería si hacemos con un muro de carga la fabricación de la mampostería y hacemos un estudio más específico. Hay un artículo de Aguiar que analizó por sismo una de las estructuras que sufrieron daño en Pedernales y en función precisamente de los daños observados hace una investigación interesante y saca la curva de fragilidad. Esa es la que hemos usado. Pues podrán debatir, podrán decir que no es la correcta, pero mientras no se hagan estudios más específicos, pues no está mal usarla, ¿sí? Porque si usamos la que se tiene de Paula en el PACT, es una mampostería diferente, una mampostería de yeso, o sea, fue ya hace muchos años, hace unos 5 años que hicimos la primera tesis con resiliencia con unos jóvenes que nos salían resultados absurdos, ¿no? Porque nos salía a nosotros, y a veces eso es ya criterio, analizábamos los resultados y comenzaban a sufrir daño ya las columnas, las vigas y la mampostería seguía intacta. Y nosotros, ¿y ahora por qué? Eso es absurdo. Uno sabe muy bien en nuestro país lo primero que va a dañarse es una mampostería. Buscando, había sido el error que ellos cogieron, los jóvenes estudiantes, estábamos recién aprendiendo a manejar el PACT. Ellos habían usado la mampostería que estaba por default en este programa, que es la mampostería de yeso, y si está bien, pues en Estados Unidos hacen así, y sí, pues la mampostería no se les daña a ellos fácilmente, ¿no? Y tenía lógica ya, no en nuestro país. Con esta información, ustedes pueden realizar un análisis por resiliencia, pero deben, obviamente, entender los conceptos, manejar el PACT, ¿no? Manejar el PACT, ¿sí? Entonces, ahí podremos nosotros encontrar la información de estos parámetros y determinar en qué certificación, en función de este USRC, podría entrar nuestra estructura. Solo por comentarles trabajos que hemos hecho con los jóvenes. Uno de los primeros trabajos decidimos analizar una estructura nueva. Lo que hicimos fue hacerle cumplir al 100% con la norma, pero 100% cumplimiento. Era un edificio 7, 8 pisos y se hizo el análisis al cumplimiento. Primeramente un análisis y diseño con un modal espectral con norma en mano, tal cual. A ver, la norma aquí está. Hagamos el cumplimiento total. Luego hicimos el análisis por resiliencia, es decir, un pushover, un análisis simplificado, dinámico, incremental para encontrar. Del modal espectral sacamos las aceleraciones y llegamos a determinar, después de usar este software, que esa estructura que se encontraba con el 100% del cumplimiento, 100% del cumplimiento de la norma, llegó con las justas a ser certificado. No alcanzó el 100, no alcanzó el 100, ¿sí? Y bueno, más bien el USRC sí dice que las certificadas son aquellas que cumplen con una normativa. Eso nos pasó, ¿no? Nuestra normativa, pues si no es tan crítica, raspando entramos acá. Como son muchas las variables que podríamos analizar y tampoco nos podíamos extender, decidimos solo cambiar un parámetro. El R, a ver qué pasa. Solo un parámetro. Son muchas las variables que podríamos considerar para ver qué podría hacerse para que las estructuras de nuestro país se diseñen desde un inicio y tengan un desempeño mejor, ¿no? Más apropiado. Bueno,
Hicimos solo ese cambio, del R8 al R6. Hicimos R6, con R6 volvimos a hacer todo el análisis y raspando llegamos al silver. Miren, raspando llegamos al silver con R6, lo que ya nos da una idea de lo que siempre se suele discutir en el país, que los Rs que tenemos son muy altos, muy grandes. Me dio la razón, ¿no? Este análisis es muy interesante porque si una estructura con su envergadura requiere un análisis más profundo, se puede usar y dar al propietario conceptos importantes de toma de decisiones en cuanto a estrategias de reforzamiento, por ejemplo, con términos sencillos. Porque, por ejemplo, no tengo aquí, no quiero, a ver, no quisiera, esto sé dejar para más adelante, pero me va a tocar. ¿Cuál es? Ya, no quiero explicarles esto, pero después les pongo, pero quiero los resultados finales. Esperen. Esto les vuelvo a poner después, solo quiero que me entiendan. Ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una estructura que ha sufrido daño, ya sea por las causas pre-evento que hemos hablado, o más aún, si es post-evento, un edificio. Recuerdo que una conferencia interesante, las propuestas de reforzamiento post-sismo para un edificio en Bahía, se había hecho resiliencia, los consultores que realizaron ese trabajo, y era muy interesante la forma de plantear las estrategias y de presentar a los clientes, a los dueños de la propiedad del edificio, los resultados, porque, por ejemplo, nosotros podemos tener los resultados así. ¿Dónde están los resultados? Acá. La estructura, miren, la estructura, ¿cuál? Esta es la más. La estructura, como se encuentra actualmente, realizado el análisis de resiliencia, entonces la estructura ante la ocurrencia del sismo de diseño va a tener, solo verán, no estamos hablando de los otros acabados, solo, este estudio se hizo de la misma manera, solo elementos estructurales, columnas, vigas, losa y mamposterías, ¿sí? Hicimos también en este estudio con mamposterías, ante el sismo de diseño, vamos a tener el porcentaje probable de daños del 47,3% del costo total de la estructura. Ese número ya le preocupa al propietario, ya entiende, porque él no va a entender de derivas, de periodos, de límites, él no entiende, eso sí va a entender. Va a entender que casi le va a costar la mitad del valor del dinero, de lo que vale ahorita su estructura, sin tomar en cuenta acabados, puertas, ventanas, mobiliario, nada, ¿no? Solo lo que les estoy indicando. Ya no le va a gustar. Y ahí le vamos a explicar que esto no es, que esto está mal, que esto no debe cumplir una estructura. Es más, aquí pues obviamente dan como límite el 40, mayor al 40 la estructura ya tiene daño, ¿no? Entonces ya no cumple con la filosofía de diseño sismo resistente, esto ya va a entender, ¿sí? Y si yo le digo, mire, la estrategia de reforzamiento que yo le planteo es esta, y con una inversión actual del costo de la estructura de solo 1,51% del costo actual de la estructura, yo le refuerzo a la misma, y con eso la estructura, si bien el sismo de diseño, los daños van a ser del 25%, del 23%, porque su estructura no es antisísmica, su estructura va a sufrir daño controlado. Eso es lo que hay que tener muy claro y explicarles a nuestros clientes. Entonces, si yo utilizo esta estrategia de reforzamiento, pues los daños ante el mismo sismo de diseño son del 23%. Me dirá, pero yo no quiero que se dañe. Difícil. Yo le puedo poner más una estrategia de reforzamiento más crítica, y siempre va a haber algo de daño porque su estructura es sismo resistente, pero ya le explicaré que este valor es bien apropiado y que con esta ligera inversión, que no, a veces piensan reforzar una estructura, wow, a veces se ha demostrado que lo que cuesta más cuando se refuerza una estructura es los acabados, porque nos toca a veces pelear los acabados, eso cuesta más, porque las estrategias de reforzamiento no son tan altas en costos, ya hemos de hablar en el último capítulo. Y si llego a hacer eso, yo puedo llegar a tener que la estructura presente un daño controlado, que cumple con filosofía de diseño sismo resistente, y que si usamos esta clasificación del USRC de Estados Unidos, basado en el tema P58,
pues la estructura está certificada. ¿Sí? Capaz no me entendió del USDC y de que está certificada, pero sí me entendió de costos que es cuando nuestros propietarios, los dueños de los edificios, de las estructuras, los que toman la decisión, van a entender. Miren qué interesante este análisis, parece tan fácil hablar de costos, pero todo lo que está detrás, porque para poder llegar a tener ese valor, pues yo hice un análisis que incluyó un modal espectral, un pushover, un análisis de curvas poblacionales, la inclusión de curvas de fragilidad. No es que estoy sacando un costo así nomás, es un análisis súper completo el que se podría hacer.